Elecciones en Brasil, donde Jair Bolsonaro y Lula da Silva pasaron a la segunda vuelta. Hubo un fallo descomunal en las encuestas, le daban 35 puntos a Bolsonaro y obtuvo cerca de 44. En lo que estuvieron relativamente acertados fue en la votación de Lula, que sacó 48, pero las encuestas dijeron que podía llegar al 50% y ahorrarse la segunda vuelta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se equivocaron tanto? Veamos qué dicen los expertos. Cuando nosotros creemos que tenemos las encuestas más o menos reguleque, hay que preguntarle a los brasileños qué fue lo que pasó. Habían unas expectativas bien drásticas, casi todas apuntando a que Lula ganaba incluso en primera vuelta con relativa facilidad, y la cosa salió bastante más compleja. De eso nos va a conversar Raúl Sor. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Fernando. Sí, coincido totalmente con tu apreciación de que en cuanto al fallo, pero descomunal de las encuestas, que le daban 35, 36 puntos a Bolsonaro y en definitiva obtuvo cerca de 44. Y lo que sí estuvieron relativamente acertados fue en la votación de Lula. Lula sacó 48 y algo. Y bueno, sí, pues, digamos un fallo de 2%. Las encuestas dijeron que podía llegar al 50% y con eso se ahorraba la segunda vuelta, pero no estaban tan mal. El fallo profundo fue con Bolsonaro y esto le da ahora más credibilidad a Bolsonaro porque él venía diciendo: estas encuestas no saben de qué están hablando, esto es absolutamente falso, están tratando de influenciar a los votantes. Entonces, la gran pregunta hoy día, bueno, hay muchas grandes preguntas, la más importante es quién va a ganar la segunda vuelta el 30 de octubre. Pero la pregunta inmediata es qué pasó, por qué se equivocaron tanto, y ya surgen algunas respuestas, entre otras cosas que los candidatos, había digamos, por ejemplo, Ciro Gómez tenía un 10% a lo largo de buena parte de la campaña. Y se fue reduciendo su electorado y finalmente terminó en el día de las elecciones, obtuvo 3%. O sea, él perdió 7%. ¿Dónde se fue ese 7%? Y algunas de las especulaciones dicen que parte de esa votación de este candidato se fue precisamente al electorado de Bolsonaro. Por una serie de razones, pero de todas maneras el remanente estaría más con Lula que con Bolsonaro. Es decir, los bolsonaristas desertaron la campaña de Ciro Gómez, y también el caso de Simone Tebet, que llegó en tercer lugar, es decir, un tercer lugar muy distante de los dos primeros, muy distante, pero con un 4%. Ella hoy día tiene una posición expectante porque, bueno, a Lula, si mantiene la votación que obtuvo, y uno sabe que esto no es así, no es aritmético, que en la segunda vuelta todos los que votaron por ti en la primera van a volver a votar. Eso es algo que está abierto, digamos, es algo cuestionable, pero de todas maneras la Tebet está mucho más cerca de Lula, y se especula, y digamos, hay casi certeza de que ella en 1 o 2 días más, en 2 días más probablemente, va a dar su apoyo a Lula. Bueno, si ella arrastra al menos a la mitad de su electorado, Lula está al otro lado, resultaría electo el 30 de octubre en la segunda vuelta al balotaje. Pero habrá que ver. Uno sabe que, como pasó en esta primera vuelta, no hay aritmética segura en las elecciones. Cada elección es un fenómeno independiente, uno no sabe si va a votar la misma cantidad de gente, pero algunas tendencias sí se han visto, son claras. Por ejemplo, el grueso del sur de Brasil votó por Bolsonaro, incluido Río de Janeiro y Sao Paulo. De ahí para el norte, mayoritariamente, con algunas excepciones, pero mayoritariamente, en algunos casos, con una votación de 85, casi rozando el 90% a favor de Lula. Es decir, todo el nordeste y la parte centro-norte de Brasil con Lula, pero la parte sur, que es la más poblada y la más rica de Brasil,
y no me refiero a rico de ingreso personal, también lo es, pero a la región a la zona más productiva, más industrializada de Brasil, allí Bolsonaro obtuvo una votación realmente impresionante y que se refleja en el nuevo parlamento que han elegido, en el número de senadores, diputados, gobernadores. Es decir, le ha ido muy bien a Bolsonaro. Y la derecha va a tener una situación muy expectante, porque va a tener ya un control de las dos cámaras y una serie, los gobernadores, hay que recordar, mucha gente lo sabe por supuesto, que Brasil es un estado federal y los gobiernos, los estados tienen un poder enorme, administran una gran riqueza y por lo tanto y ejercen mucha influencia y le fue muy bien a Bolsonaro, cuyo partido además salió muy fortalecido, es decir, él se afilió al Partido Liberal y a su partido le fue espectacularmente bien, de manera que independiente de lo que pase en la segunda vuelta, Bolsonaro debe estar bastante satisfecho. Sí, además que él fue muy reiterativo en advertir que solamente iba a aceptar el resultado si es que la elección era limpia. Y lo dijo varias veces y lo conversamos acá muchísimo, así que supongo que su resumen de este día electoral, en el caso del presidente de Brasil, es que la elección fue limpia a pesar de que perdió, pero tiene una posibilidad bastante concreta en segunda vuelta también. Eso es cierto, pero aquí también hay un bemol. A ver. Él no tuvo ninguna queja, pese a todas las advertencias que hizo de que este era un sistema cuestionable, que las máquinas electrónicas, el voto electrónico en elecciones pasadas no había sido muy nítido. Bueno, esta vez, hasta ahora, no se le ha escuchado ninguna queja sobre el sistema electoral. Pero hay algunos analistas en Brasil que han dicho, claro, él no podía cuestionarlo ahora, porque si cuestionaba esta vuelta, y digamos, primero lo tuvo un buen resultado en términos relativos, mucho mejor de lo que se había esperado, lo que se había vaticinado. Pero además, son excelentes resultados parlamentarios. Entonces, él no tenía ningún interés en ensuciar esta elección. Pero, ¿qué pasaría si en la segunda vuelta hay una diferencia, digamos, pequeña? Él podría cuestionarlo y volver a decir, no, pero si yo siempre dije que el voto electrónico tenía sus bemoles, de manera que yo no daría por cerrado el capítulo en cuanto a la posibilidad de que la amenaza que él había hecho para estas elecciones, y las elecciones no están terminadas hasta que no se ha elegido el presidente, las pueda hacer realidad a finales de este mes. Yo creo que todavía hay una situación bastante álgida y mucho nerviosismo en Brasil en general de cómo se va a resolver esto en definitiva. Pero creo que si hay un síntoma interesante, el dólar bajó, las bolsas subieron, es decir, hay un respiro de satisfacción por parte de la clase empresarial que ve en estos resultados ya, en esta primera vuelta, le da una tranquilidad enorme al sector empresarial, a los más adinerados, en el sentido de decir, bueno, mira, aunque no ganara Jair Bolsonaro en la próxima elección, en la próxima vuelta, ya tenemos un parlamento, es decir, el PT, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, lo tenemos relativamente controlado institucionalmente. Y eso explicaría la reacción positiva de la bolsa. La bolsa es el termómetro de cómo los que tienen, digamos, los empresarios, los agricultores, ven la situación política. Y cuando la bolsa sube después de una elección, es un síntoma de que ellos tienen confianza en el futuro. Y desde ese punto de vista, bueno, la situación se descomprime un poco en Brasil. Ahora, tú lo mencionaste ya en tu primera intervención, Raúl,
muchas miradas se van a ir a los otros candidatos que participaron de esta elección y a ver dónde están tus votos. Pero tú, como muy bien dijiste, si bien eran creo que 7 u 8 candidatos, 9, los montos que sacaron son relativamente pequeños. ¿Quiénes podrían hacer la diferencia ahí? Bueno, la única, digamos, la única o la que puede hacer más diferencia es Simone Tebet, que, como lo dije, lo más probable, y por su pasado, ella colaboró con el presidente Cardoso, que es fue un presidente socialdemócrata, muy amigo del presidente Ricardo Lagos, nuestro presidente, de manera que ella, casi no hay duda, que va a terminar apoyando a Lula. Y después el segundo candidato que tiene algún caudal es Ciro Gómez. Y Ciro Gómez ha tenido ha tenido fricciones con Lula, también la tuvo Cardoso, también las tuvo, pero Gómez está mucho más cerca de Lula objetivamente que de Bolsonaro. De manera que se da, digamos, la mayoría de los analistas piensa que ese 7% iría mayoritariamente, y aunque fuera solo un 2%, y Lula mantuviera su votación, bueno, estaría relativamente asegurado, y, digamos, desde una perspectiva puramente aritmética. Y sabemos que en política las cosas no son estrictamente aritméticas, pero de un punto de vista aritmético, Lula tendría la elección en el bolsillo. Y eso fue lo que dijo ayer. Dijo, bueno, está bien, no gané hoy día, pero esto es una prórroga. Es decir, de acuerdo, voy a tener que hacer campaña un mes más, y hizo unos chistes con los periodistas y les dijo, bueno, lo siento, van a tener que trabajar un poquito más, sabiendo que cubrir las elecciones y correr tras los candidatos es un trabajo pesado. Sí, ahora hay que tener cuidado. Bueno, nosotros estamos bastante sensibles a los cambios drásticos en materia de parecer ciudadano de una elección a otra, digamos, si es que lo miramos por el plebiscito de entrada y de salida, a pesar de que eso no es comparable porque tiene que ver con una cosa práctica, material, tangible, que es una constitución. En el caso de la política electoral clásica, donde tú tienes candidatos a la presidencia de la República, que es otro estatus de poder, lo que sí se puede decir, para resumir un poco, es que no cabe la menor duda que como herencia, en caso que pierda Bolsonaro, pero dejó como herencia, en caso que él pierda, una estructura muy sólida para de parlamentarios para quien quiera que llegue, si es que no es él, a la primera magistratura de Brasil. Y eso, sin duda, que si bien puede perder Bolsonaro, pero es parte de su, llámalo tú, de su propia arca, de su propia trabajo, claro. Tienes toda la razón, Fernando, y esto es un elemento que han destacado muchos analistas brasileños. Es decir, Bolsonaro no era una estrella fugaz, no es un fenómeno pasajero. Él, por lo que se ve en Brasil o lo que se analiza allí, marca un cierto cambio estructural en la política, y la aparición de una derecha y una extrema derecha consolidada que, según lo perciben en Brasil, está para quedarse y que no es un fenómeno pasajero ni personal, no es la figura de Bolsonaro. Si Bolsonaro desapareciera, esta derecha, digamos, que está basada en el tema valórico, en sectores evangélicos, que responde a un movimiento de agricultores, de ganaderos, madereros, sojeros, en fin, de vastos sectores que han ido tomando cuerpo y expresión política. Entonces, el análisis que se hace que esto no es solamente bolsonarismo, esto es una nueva extrema derecha en Brasil, y Brasil está tomando un nuevo rostro político. Habrá que ver
si esto efectivamente se consolida, pero la línea de especulación que tú sugerías la están mirando muy de cerca muchos analistas. Bueno, habrá que... tenemos todavía material para lo que va a ser la campaña de segunda vuelta y, por cierto, esperar a finales de octubre. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el ojo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.